Buen día a todos y cada uno de ustedes, amados en el Señor. Bienvenidos al estudio de la palabra del Señor. Tendría que ser este día miércoles, pero vamos a tratar de adelantar un poquitito. Ahora, este día lunes, la semana pasada estuve subiendo el estudio un día más tarde, pero ahora me voy a adelantar 2 días. Así es que estamos hoy día, lunes 24 de marzo. Así que bienvenidos a la palabra del Señor, y por lo demás quiero decirles de que estoy más que agradecido con el Señor porque este día sábado, con su santa ayuda, me permitirá llegar a un cumpleaños más. Así que yo estoy más que agradecido, le agradezco mucho por la vida que me ha dado, por todos los logros, por todas las dificultades, por todos los problemas que me han fortalecido en su nombre. Así es que este sábado estaré de cumpleaños. Muchas bendiciones para todos, y sin más ni más, vamos a la palabra del Señor. Vamos a continuar hoy día. La semana pasada les dije de que les doy un adelantito y vamos a estar viendo lo que es Armagedón, la batalla de Armagedón. Y cuando hablamos de esto, con solamente pensar, imaginar qué es lo que va a estar sucediendo en ese tiempo difícil para el morador de la tierra, la verdad es que cuesta en verdad pensar y hacernos la idea en sí de todo lo que va a suceder, cuál va a ser el desarrollo de esa guerra. Cuando nosotros escuchamos de que hay dificultades, especialmente cuando vivimos en países así como Australia, países europeos, en los Estados Unidos de Norteamérica, como que da cierto temor, cierta angustia para las personas. Hay quienes se deprimen, se desesperan, porque ahora la guerra no es que va a ir hombre contra hombre, frente a frente, sino que ahora son misiles, drones que avientan por todos lados, el desplazamiento de submarinos nucleares por todas partes. Australia está en una posición bien difícil. Está China por un lado, está Estados Unidos por el otro, y los chinos como que tienen la mira en Estados Unidos. Hay bases norteamericanas acá, y por lo demás las guerras en Ucrania, la guerra en el Medio Oriente, las amenazas, por un lado amenazas. Uno llega a imaginarse lo dificultoso que era ir a ser. Pero cuando pensamos en la batalla del Armagedón, la cosa se pone mucho más difícil, porque todos aquellos que desobedecieron al Evangelio de Cristo tendrán que recibir las consecuencias de esa rebeldía, de esa posición que tomaron y que nunca quisieron dar su vida totalmente al Señor, sino que decidieron darle las espaldas, hacerlo de un lado. No, Señor, más adelante, dame un poco más de tiempo. Y cuando vengan a sentir, estarán esas personas en el tiempo de esa gran batalla del Armagedón, como nosotros lo conocemos. Todos los ejércitos reunidos para combatir contra los escogidos del Señor, el pueblo de Israel, y contra Dios Todopoderoso. Ahora, cuando pensamos en la historia, aquellos que hemos vivido en situaciones conflictivas, y pensar en lo que son los soldados que van a la guerra, cuesta para los historiadores llegar a analizar qué clase de emoción, qué clase de motivación es la que hay en ellos cuando se envuelven en una guerra, como que pierden el sentido, pierden los principios morales, pierden los principios familiares, pierden los vínculos de amistad, pierden todo. Cuesta entender una guerra civil, cómo gente de una misma nación se llegan a odiar tanto que llegan a hacer atrocidades. Los historiadores no logran explicarse qué es lo que mueve las mentes en esta clase de riñas, de conflictos armados. La palabra del Señor, por su parte, nos dice de que la batalla de Armagedón va a ser algo sin precedente. En el libro de los Salmos, el segundo salmo prácticamente habla de esto, de la batalla del Armagedón. Recuerde de que lo que va a ser el dragón, o sea, Satanás, el diablo, la bestia, que va a ser el anticristo, y el falso profeta, ellos van a embaucar, van a engañar, van a manipular, van a movilizar los ejércitos de todas las naciones para combatir
y destruir totalmente a Israel. Y al mismo tiempo tratar de destruir todo principio que tenga que ver con Dios. Y vea lo que dice el libro de los Salmos. Estuve buscando algunos títulos en diferentes Biblias y encontré lo siguiente: Salmo del Mesías, el reino del ungido, triunfo y reino del Mesías. Quizás en su versión bíblica o en la editorial que publicó esa Biblia, los títulos serán diferentes. Pero vamos a las palabras del Señor en este Salmo 2 que dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra. Piensen esto, lo que hemos estado viendo en Apocalipsis, capítulo 16. El enemigo va a estar manipulando a los reyes de la tierra, todos los gobernantes, para embarcarlos a esta batalla final, a la guerra del Armagedón. Y dice: los reyes de la tierra se levantarán y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Su ungido, la palabra ungido en hebreo, Mesías, en griego, Cristos, o Christos, mejor dicho, porque es con X, no con C, Christos, es decir, el ungido de Dios, Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Y ellos dirán: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, dice la Escritura. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, dice el Señor, sobre mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Mire, el Señor envía palabra aún anticipadamente para que haya cordura en los pensamientos, para que haya cordura en el análisis espiritual, en el análisis que tiene que ver con la deidad. Dice: ahora, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Se recuerda la semana pasada? Hacía mención a ese versículo donde en medio de todo el caos hay una palabra de aliento, de motivación, una palabra de esperanza de parte de Dios para sus escogidos, donde le decía: bienaventurado el que guarda sus ropas, el que se cuida, el que no quiere que vean su desnudez, ni tampoco quiere que vean su vergüenza. Y el Señor está diciendo: bienaventurados todos los que en él confían. En Apocalipsis capítulo 17 versículo 14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Ahí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 19, estoy dando estas citas bíblicas para que veamos la fuerza, el ímpetu que tomará esa gran batalla de Armagedón. Y vi a la bestia, dice la Escritura, a los reyes de la tierra. ¿Qué acaba de decir el Salmo 2 que acabamos de leer? Oh reyes de la tierra, sed prudentes, aceptad amonestación. Y Apocalipsis 19, 19 dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear
contra el que montaba el caballo, refiriéndose a Cristo, y contra su ejército. Ahora, Dios permite, por así decirlo, a los gobernantes de esta tierra en ese tiempo que se aglomeren con sus grandes multitudes de soldados, especialmente en las montañas, en el valle de Megiddo. Ahora, Armagedón, por así decirlo, tomando esta palabra, este lugar de Armagedón será prácticamente testigo de la batalla más sangrienta que ha habido desde que el hombre tuvo la desdicha de salir del jardín del Edén, desde que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Desde ese entonces se han venido registrando derramamiento de sangre. Lo tenemos el ejemplo bien claro. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel y posteriormente empezamos a ver guerras y guerras y guerras, y esto no ha parado. Sin embargo, la batalla de Armagedón, o la batalla que se realizará en Megiddo, será sin precedentes. Todos los ejércitos, pensemos por un momento en nuestros tiempos, los ejércitos reunidos. Estados Unidos, el presidente está diciendo: tenemos un avión que es el número 1 y eso jamás lo podrán bajar, y que esto aquí y allá. Rusia, por su parte, tenemos armas reservadas. Los chinos dicen: hagan lo que quieran, nosotros confiamos en lo que tenemos. Es decir, todos los ejércitos tratando de equiparse para la batalla, y reunidos todos ellos contra Dios y contra su ungido. Ahora, la batalla será totalmente sangrienta, y donde se realizará en Armagedón es prácticamente el significado histórico y el significado profético que encierra ese lugar. Armagedón está situado al pie del monte Carmelo. Para hacernos una idea, está el territorio de Israel, está Jerusalén, Belén ahí cerca, Galilea más al norte. Más al norte de Galilea, buscando el mar Mediterráneo, está prácticamente cerca de allí está el valle de Megiddo, Armagedón. Ahora, está al pie del monte Carmelo. El monte Carmelo es lo que se considera en los centros de estudios teológicos, le llaman al monte Carmelo, se le conoce como el cuartel general de operaciones del profeta Elías. Él siempre estuvo en el Carmelo. Ahora, este será el escenario de esa gran batalla, y ha sido escenario de muchas batallas en el pasado. Armagedón significa montaña de la destrucción o de la matanza. Esta palabra Armagedón viene de dos palabras combinadas, así como en nuestro idioma tenemos anteojos. Los anteojos, sabemos lo que son los anteojos, pero son dos palabras, ante y ojo. Es algo que se pone antes de los ojos para ver. Armagedón son dos palabras, Har, que significa montaña, y Magedón o Megiddo, de una raíz que significa cortar o matar. Entonces es la montaña de la matanza, la montaña de la destrucción, la montaña donde se corta de tajo. Megiddo ha sido escenario de derrotas de reyes en el pasado, derrotas cananeas. Por ejemplo, el caso de aquella mujer que fue jueza en Israel, que se le llama también las escrituras, usted lo puede buscar, llegar al libro de los jueces, buscar a Débora y a Barak. A Débora, ella estaba allí viendo lo que estaba desarrollando, hasta que llegaron donde ella y le dijeron: pedimos, te suplicamos, queremos, necesitamos que vengas tú y tomes, pongas tus manos en esta situación, porque no sabemos qué hacer. Y ella dijo: si yo me meto en esto, entonces la gloria no va a ser para ningún hombre, va a ser el reconocimiento para mí, primeramente para Dios, pero para mí también. Le dijeron: como sea, pero vamos. Y Débora, ella fue la que logró triunfos, victorias para el pueblo de Israel en contra de sus enemigos. ¿A dónde? En el valle de Megiddo.
También tenemos el caso del rey Josías. Fue derrotado, murió en Megiddo, en el valle de Megiddo. Y esas lamentaciones de los judíos serán prácticamente lo mismo antes que Dios intervenga cuando se dé la gran batalla del Armagedón. Y lo que sucedió con el rey Josías, dice la Escritura en el capítulo 5, libro de los Jueces, versículos 19 y 20, dice: vinieron reyes y pelearon entonces. Pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos, escuche esto, como que es una profecía impresionante. Esa batalla se dio, pero vea lo que dice: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Cuando esta batalla se dé de Armagedón, será el que monte el caballo blanco, Cristo el Señor, y con él todos sus ejércitos, ángeles poderosos en batalla. Y aquí en el libro de los Jueces dice: pelearon, desde los cielos pelearon las estrellas. Vea Zacarías, por favor, conmigo, capítulo 12, versículo 11. Dice: en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo. Le doy otra cita bíblica, segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículos 22 hasta el 25, dice la Escritura: mas Josías, refiriéndose al rey Josías, que fue asaeteado o flechado, mejor dicho, en nuestro lenguaje más actual, justo ahí en el valle de Megiddo. Dice: mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de la boca de Dios. Ya Dios le había dicho: Josías, retírate de la batalla. Pero él no atendió la voz. Justo este domingo, el día de ayer, en nuestra reunión, la palabra que recibimos fue precisamente escuchar la voz de Dios. Y Josías no atendió la voz de Dios que le estaba hablando por medio de Necao. Y vino a darle batalla, dice, en el campo de Megiddo. Versículo 23. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. La Escritura no dice dónde le cayeron la flecha, pero él dijo: estoy gravemente herido. Él sintió de que estaba muy mal. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía. O sea que este rey Josías era bien precavido. Siempre tenía un plan B. No como muchos de nosotros, que nos vamos así, como se dice en buen chileno, al lote, a lo que salga. No, Josías era un hombre muy preparado. Él inventó armas, preparó escudos, lanzas, preparó muchas cosas. Y en batalla él siempre llevaba un segundo carro, por si se le zafa la rueda a mi carro, por si matan uno de mis caballos, tengo un segundo carro allí. Dice: entonces lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Versículo 25. Y Jeremías endechó, es decir, lloró en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, dice la Escritura, y las tomaron por norma para endechar en Israel, es decir, para hacer lamento, para hacer lloro, las cuales están escritas en el libro de lamentos o en el libro de lamentaciones.
el lugar fue causa de muchas lágrimas. Ahora la gran pregunta sería, ¿por qué es escogido entonces Megiddo? ¿Por qué no otro lugar más amplio, donde quepan más soldados, en el centro de la gran Rusia? No, ahí en Megiddo, porque las naciones se van a reunir allí para destruir al pueblo de Dios. Dice el libro de los Salmos, capítulo 83, versículos 3 al 5. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos, es decir, al pueblo de Israel. Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Ahí será la gran batalla del Armagedón. Ahora, aunque las naciones se lanzan con toda su fuerza, con todo ímpetu, en todos sus esfuerzos que tengan contra el Señor y contra su pueblo y contra su ungido, la ira divina caerá sobre ellos despiadadamente, de una forma justa y santa, porque Dios es santo. Ahora Israel será liberado y sus enemigos serán destruidos. Ahora, con esto en mente, vayamos a la copa, a la séptima copa, la copa número 7. Y dice la escritura en Apocalipsis 16, volvemos nuevamente a nuestro texto, a este capítulo 16, los versículos 17 al 21. Por favor, tome nota, léalo en su Biblia conmigo. Y dice la escritura, el séptimo ángel derramó su copa, escuche esto, por el aire. Ahora ya no fue el mar, ahora ya no fueron los ríos, ahora ya no fue sobre los hombres, no, ahora es el aire. Esto es bien importante. Y salió una gran voz del templo, del cielo, el templo del cielo, no templo de Jerusalén, no, el templo del cielo, del trono. Escuche bien esto, que está dando dos lugares, el templo del cielo y el trono que está dentro del templo, diciendo, hecho está. La copa vertida por el aire, la fuerte voz que sale del templo que está en el cielo y del trono, diciendo, hecho está. En otras palabras, consumado es, ya se dio. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Escuche, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. La gran ciudad, refiriéndose a esa ciudad, Jerusalén. Y las ciudades, dice, de las naciones cayeron por ese gran terremoto. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Versículo 20 dice, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande.
la séptima copa, para terminar con esta serie de juicios de parte de Dios el Padre. Ahora, todo lo que se ve durante la sexta copa prácticamente es un preparatorio a todo lo que va a desarrollarse, al derramamiento final del gran día de la ira de Dios. En Apocalipsis 19, 11 al 16 dice la Escritura: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahora se está haciendo bien la imagen. ¿Cuál será el ejército del Dios Todopoderoso? Bendito sea el Señor. Santo eres, Señor. Aleluya. Le seguían en caballos blancos, dice. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Prácticamente la sexta copa prepara el ambiente a todo esto que va a ocurrir, la gran batalla final, la batalla de Armagedón. Entonces, los adoradores de la bestia, podríamos decir, en base a las Escrituras, serán destruidos y quitados de la tierra. Dice la Escritura, palabra del mismo Señor Jesucristo, capítulo 13, versículos 40 al 43. De manera, dijo el Señor, que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Se refirió el Señor al siglo que estaba viviendo, el siglo I? No. Ya estamos en el siglo XXI después del nacimiento de Él. Cuando dice el fin del siglo, se refiere a la última batalla. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino, atención, cuidado, advertencia, peligro, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad o maldad. Los que sirven de tropiezo, todos aquellos que andan tratando de apartar a los hijos y a las hijas de Dios del lugar donde se encuentran alabando y adorando al Señor, a veces con chismes, con habladurías, con trampas, con estratagemas o ardides de guerra espiritual. Todos ellos, dice el Señor, van a ser arrancados como se arranca la cizaña. Y dice, y los echarán, versículo 42, los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el Señor dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Usted que está viendo este estudio, usted que está escudriñando las Escrituras, pongámonos usted y yo delante del Señor, sin apuntar a nadie, ni a derecha ni a izquierda, ni adelante ni atrás, ni arriba ni abajo. Veámonos nosotros mismos qué estamos haciendo. Que estamos sirviendo de tropiezo
en la congregación o sirviendo de tropiezo dentro de nuestros familiares mismos. Porque ojo, hay familias muy numerosas donde la mayoría son cristianos y atienden a congregaciones. Sin embargo, muchas veces dentro de los mismos miembros hay rencillas, hay dificultades, hay engaños, hay trampas, hay pleitos. El día de ayer, después que llegamos del servicio de la iglesia con mi esposa, nos enterábamos de una situación de un hombre, padre de familia, cristiano, y su hijo, cristiano también, se agarraron a golpes, se dieron de golpes. Uno sirviendo de tropiezo para el otro. Y el Señor dice, el que sirva de tropiezo va a ser arrancado como cizaña y va a ser echado en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El que tenga oídos para oír, que oiga, dice el Señor. Y esa advertencia es para usted y para mí. Bendito sea el Señor. El séptimo ángel, dice la Escritura, lo que hemos leído, derrama su copa en el aire. Ahora, todos necesitamos el aire, porque sin aire nos morimos. En algunos lugares del planeta, ahí por Sudamérica, por el Amazonas, hay unos indios que saben cómo pescar. Toman unas hojas, las trituran, les ponen un poco de agua, llegan a una poza de algún río y cuando tienen hambre lo que hacen, tiran esa mezcla de esas hojas estrujadas, trituradas con agua, las echan allí y es casi instantáneo. Empiezan a subir los peces que se están muriendo. Vienen ellos, meten la mano y agarran. ¡Ah, qué sabiduría de los indios! Sí. ¿Qué es lo que sucede en el agua? Ellos no saben, pero funciona. Lo que sucede es que esa sustancia elimina el oxígeno dentro del agua. Usted, ¿hay oxígeno? Sí, hay oxígeno. Esto que el agua está formada de hidrógeno y de oxígeno. Esa sustancia elimina el oxígeno y los peces, aún dentro del agua, necesitan oxígeno y cuando se están quedando sin oxígeno, suben a la superficie y mueren. Vienen aquellos, los agarran y se los comen. ¿Será que necesita oxígeno usted? A ver cuánto soporto sin respirar. Y está ahí, empieza a ponerse rojo y hasta morado. Y llevo 15 segundos, Dios mío, ni siquiera un minuto. Todos necesitamos aire. Y el ángel derrama su copa del juicio, la séptima copa, en el aire. Ahora, el juicio divino afectará, por así decirlo, el aliento de vida, o donde la gente toma su aliento de vida para seguir adelante. Por otra parte, Satanás mismo es descrito como el príncipe de la potestad del aire. Ahora, también vemos que en esta séptima copa, la consumación estamos viendo de los juicios de Dios Todopoderoso sobre las influencias malignas de Satanás, el diablo, nuestro adversario. Efesios capítulo 2, versículo 2. Yo creo que muchos de nosotros ni habíamos prestado atención a esto. Y lo leímos, la séptima copa y el hecho en el... pero cuesta entender y ¡pau! A un lado la Biblia. Mejor vamos a buscar otro texto bíblico. Pero ya viéndolo así, atención. En todo Dios tiene propósitos. Efesios capítulo 2 y versículo 2. En los cuales, dice la Escritura, el apóstol Pablo hablando, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el príncipe de la potestad del aire. Allí se ha mantenido, ahí se mantiene hasta el día de ahora, afectando hombres, mujeres, ricos y pobres, blancos y negros, amarillos, rojos, morados, como sean, altos, bajos, gorditos, flacos. El enemigo afecta a todos los humanos. Por eso la urgente necesidad de venir ante el Señor y decir: Señor, lléname con tu presencia, te recibo en mi corazón. El apóstol San Juan, bajo inspiración en una de sus cartas, dice de que nosotros, siendo de Cristo el Señor, el enemigo no nos toca. ¿Por qué? Porque Cristo el Señor está con nosotros. Y esta séptima copa viene como un fuerte golpe ahora, donde se sienta el poderío, el reino, el principado de Satanás, el adversario, porque la copa es vertida en el aire. El mundo de Satanás, podríamos decir, está ahora bajo este terrible juicio. Y la gran voz que se escuchó también, ¿se recuerda? Y oí una gran voz, salió una gran voz del templo, del cielo y del trono. Esa voz es la poderosísima voz de Dios nuestro Señor, que dijo: hecho está. Aquí se unen el templo y el trono. El templo es donde reside el Señor. Por eso dice: salió una gran voz, una fuerte voz del templo y del trono. Porque en el templo es donde Dios habita, pero del trono es de donde Él reina. Si fuéramos al palacio de Buckingham y fuéramos a ver el movimiento diario, la rutina diaria del rey Carlos III, ¿cómo lo veríamos? Cuando se levanta y se pasea por los corredores de su palacio, anda como rigiendo las naciones, no, anda porque ahí vive él. Pero eso sí, cuando se sienta en su trono, allí es de donde él reina. Y la Escritura dice de que se escuchó esa gran voz: hecho está. Y he aquí la gran diferencia entre esa frase hecha está, comparando con el hecho está que dijo el Señor cuando estuvo en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo hecho está, o consumado es, como diciendo: ahora he realizado el perdón, ahora comienza el tiempo de la gracia, ahora comienza el tiempo del perdón, ahora es tiempo de arrepentimiento, ahora es tiempo para que vengan todos a mí, porque estoy dando mi vida por el mundo entero. Consumado, Padre, consumado es, hecho está. Hasta el día en que se escuche esa gran voz en la batalla de Armagedón, cuando se diga hecho está por Dios el Padre, como queriendo decir: la batalla terminará con los malignos. El momento será catastrófico. Terminará todo aquello. Y hermanos amados, preparémonos para que cuando el Señor nos llame, digamos: Señor, estoy listo. Hay tanto material en estos pasajes de Apocalipsis, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar para la próxima semana. Que Dios me los bendiga a todos y a sus familias, y muchas bendiciones allí donde usted se encuentra, quizás en el auto, escuchando, en su teléfono, quizás en casa frente a la pantalla del televisor, o la pantalla de su computadora, o la pantalla de su iPad como esta, o de su teléfono. Dios me lo rebendiga grandemente, y nos estamos viendo la otra semana para continuar
con esta preciosa palabra de Dios nuestro Señor. Hasta luego. Bendiciones.